Buenas tardes, bienvenidos a nuestra tercera tarde de Jueves en Red. Gracias a todos los que nos acompañáis en estas charlas, que lo que quieren es compartir con vosotros una visión de nuestros proyectos desde la esencia y la historia personal de quienes trabajan en ellos. Si hace 2 semanas eran Clemente Corona y Carmelo Jordá quienes nos hablaban de las rutas turísticas por la red de juderías, la semana pasada era Alejandra Bulafia quien nos hablaba de las guías en las ciudades. Y hoy tenemos a Javier Zafra, porque las mejores historias empiezan en la cocina y hoy tenemos una excelente noticia. Nos acaba de llegar este libro, Sabores de Sefarad, y allí, entre fogones, tenemos a Javier Zafra. Javier, ¿cómo estás? Un saludo de Almería. Pues muy bien, muy contento. La verdad que Te vemos ver el muy libro... ambientado y en una cocina maravillosa. Claro, Es tu cocina y ahí trabajas, ¿no? este es mi estudio y yo digo que Ferradia tiene el Bulli Foundation y yo tengo el Zafra Foundation, que es esta cocina y mi estudio de fotografía. Lo que se cocina aquí se fotografía y después se sube a casa a comer la familia. O sea que todo se aprovecha aquí desde el estudio. Pues como decía, tengo yo esta primicia, antes que tú, que llegará en los próximos días y en breve podrá estar disponible para todo el mundo. Pero quiero compartir con todos vosotros la excelente imagen de las recetas que nos ha preparado Javier Zafra en este libro. Son imágenes preciosas, pero además el libro está perfectamente estructurado por ingredientes y lo que pretende es recuperar esas fabulosas recetas sefardíes que son parte también de la cultura judía. Javier, ¿cuánto tiempo llevas preparando este libro? Y cuéntanos un poco Sí. qué te sirvió de inspiración, porque judío no eres, ¿no? No, no soy judío. Bueno, es posible que mis antepasados, por mi apellido Zafra, vengan de los Zafras de Granada, que fueran anusines, y el Zafra más conocido es Hernández Zafra, que es Hernando de Zafra, que fue secretario de los Reyes Católicos en las capitulaciones. Era el hombre de confianza, el hombre, la mano que dirían los de Juego de Tronos, la mano de los reyes. O sea que mi apellido viene de ahí y remanezco de Granada. Así que de casta le viene al galgo. ¿Y Pues hay algo de lo que tengas por detrás que sea típico de la cocina sefardí o sí, inspirador? mira, yo siempre digo que ha venido a veros el judío más famoso de Jaén. Hay 2 judíos muy famosos en Jaén. Uno de ellos es Hasdai Ben Saprú, el gran médico que estuvo en la corte de los Omeyas, de Abderramán. Y luego hay otro judío que es la mona de la catedral, que es esto que veis aquí. La mona de la catedral, que está en el friso gótico de la catedral de Jaén, es más o menos de este tamaño que estáis viendo. Y ha sido siempre muy, como los judíos en la historia, ha sido siempre muy maltratado. Se decía que era un hechicero, se decía que era un Bajomés. Había muchas leyendas con respecto a la mona de la catedral. Y yo siempre la llevo conmigo porque yo tenía una panadería en el casco antiguo de Jaén, y porque yo soy de Jaén, aunque vivo ahora en Almería, y creé un dulce que era el turbante de la mona, y era un dulce de naranja con cabello de ángel, pues basado en un dulce que ganó un concurso en la red de juderías precisamente, de Bernardo Jurado, un dulce que hoy se comercializa en toda la red. O sea que, Muy bien. os digo. Y lo que vi detrás son todas las cerámicas, y ahora iré contando en la génesis del libro pues cómo lo he ido utilizando. Yo había enseñado el libro, la portada, pero coméntanos un poco el índice y Sí. cómo has querido estructurar este libro y cómo has afrontado la selección de recetas, sobre todo. Sí. Mira, en la gastronomía judía hay muchísima simbología. Es decir, casi todos los alimentos, o un gran número de alimentos, se llaman los simanín, son unos alimentos que simbolizan algo más, ¿no? Cuando se come, por ejemplo, miel y se come manzana en el Rosh Hashanah, es decir, en el Año Nuevo, lo que se intenta decir, lo que quiere expresar es el comer esos alimentos, es que haya un año dulce por delante, ¿no? Es decir, toda la simbología de la comida marca, aparte de la religión dentro de los judíos, pero marca. Y yo quería iniciar el libro con mucha simbología. Voy a ir poniendo imágenes para que se vean
¿Se ve? Sí. Se ven, se ven. Bueno, pues la simbología, la granada es, digamos, es uno de los regalos que da Dios al pueblo hebreo, y la granada simboliza, las drupas de la granada, los granitos de la granada, simbolizan los 613 mitzvot, los 613 preceptos que tiene que seguir un seguidor de la religión hebrea. Y por eso la granada es uno de los símbolos también de la fertilidad, es decir, una serie, es un simanín, es un alimento muy simbólico. Y si veis estas bandas de aquí, fijaros, esto es un taliz, o sea, representa el propio nombre, ya está en un taliz. ¿Qué es un taliz? El taliz es el manto religioso que utilizan los judíos para rezar. Y fijaros qué curioso, porque ese manto, en esta huella ausentemente presente que yo digo siempre de la gastronomía judía en nuestra cultura, ese manto nos ha llegado a los panaderos, nos ha llegado en forma, esto cualquiera que haya ido de una panadería lo habrá visto, este es el manto que se utiliza para que el pan fermente en él. Pues fijaros qué parecido más enorme tiene con un taliz judío. Pues así es todo lo que he ido encontrando durante este año de investigación. He ido encontrando muchísima simbología y eso es lo que quería reflejar en el libro. Es decir, el libro no podía ser solo un libro de recetas. Yo quería que fuera un libro útil. Útil en el sentido de que diera esa narrativa que es necesaria muchas veces para los restaurantes, esa narrativa para las tertulias. Yo tengo aproximadamente contado unos 250 libros de cocina, de los cuales la mayoría no son útiles, son recetas copiadas y cortadas. Estas recetas que vamos a ver aquí en este libro no son copiadas ni cortadas, son investigadas. Es decir, hay muy pocas recetas de corte y pega que realmente no son corte y pega. Es decir, yo menciono quién es el autor o de dónde viene y también por qué están ahí, ¿no? Y algunos incluso corrijo algunas variaciones que ahora os iré contando. Si se puede ver aquí la estructura del libro. Inicialmente, cultura del pueblo sefardí. Era necesario contar, era muy necesario contar ¿qué es el pueblo sefardí? Es decir, ¿qué son los sefardíes? Son judíos españoles, son judíos que habían estado en Sefará. Sefará es Portugal y España, lo que entendemos la península ibérica. Por eso el libro también hace, de vez en cuando lanzo, en la búsqueda de las recetas lanzo también a la búsqueda de las recetas portuguesas. Los hermanos portugueses acogieron a muchos judíos. Es decir, después de la diáspora, después de la expulsión de 1492, la mayoría de los judíos intentaron refugiarse en Portugal, porque Portugal por aquel entonces los acogía bien. Y ahora contaré todo esto. Bueno, pues la cultura sefardí era necesario contar un poco. Son 25 o 30 páginas que nos introducen sobre la cultura, porque si no tenemos ese conocimiento, luego no vamos a entender la complejidad que tiene lo que se cocina, porque todo está marcado en el pueblo judío, al menos de este libro que es receta hasta 1492, o sea, el periodo que yo quería representar en este libro era hasta 1492. ¿Por qué? No solo porque 1492 es el año que lo cambia todo, pero no solo lo cambia para los judíos, lo cambia para el mundo, ¿no? Sí, el encontrar el nuevo mundo representa algo tan rompedor y tan nuevo que quería que fuese hasta ahí. Pero además también porque 1492 representa un montón de ingredientes que vienen después, siglos después y con el tiempo, empiezan a venir muchos ingredientes nuevos de América. Y eso distorsiona un poco el espíritu que yo quería para este libro que fuera sefará, es decir, un libro de cocina de sefará. Claro, eso empezó muy idealista, porque cuando empecé a recopilar recetas, en esa fase inicial de búsqueda de bibliografía, me di cuenta que eso era imposible. Es decir, hacer un libro de recetas de sefará puro y duro era imposible. Era imposible porque los judíos, no después de 1492, sino habían estado con muchas relaciones comerciales con todas las etnias judías, también con todas las facciones judías de todo el arco mediterráneo. Entonces, todo esto que estoy contando es para introducir que el mundo judío es mucho más complejo. Es decir, no podemos obviar que fijaros, la primera vez que se tiene constancia de
un testimonio judío, es decir, algo que represente una lápida en este caso, que se encontró muy cerca de donde yo vivo aquí en Almería. Se encontró en Adra, en una colonia fenicia. Y es una lápida de una niña, Julia Salomula, que es judía de 1 año y 4 meses, y esa datación es del año 2, es decir, estamos hablando del Imperio Romano, el inicio de los romanos en la península, la Hispania romana. Desde el siglo II hasta 1492 tenemos 13 siglos de historia judía. Los judíos estaban aquí antes, mucho antes de los árabes, mucho antes de los cristianos en sí mismos. Es decir, los judíos habían entrado con los fenicios. O sea, ¿por qué entran con los fenicios los judíos? Y eso hay constancia en todos los yacimientos arqueológicos fenicios. Entran con los fenicios porque ellos eran comerciantes. Fenicia estaba al norte de Palestina, al norte de Israel, de Jerusalén, y entonces entablaban una relación comercial muy directa. Y los primeros judíos llegaron a las colonias fenicias, que podamos decir, porque se sabe antes que con carpesos también vinieron. Es decir, a lo largo de la Entonces nos historia... has dicho que los ingredientes en los que te basas son los que ya estaban aquí. No has ido incorporando todas las variantes de cocina a lo largo de la diáspora en primera instancia. ¿Cuál dirías que son? Porque hoy nos están escuchando gente que quiere mejorar entre fogones. ¿Cuáles dirías que son los ingredientes básicos de toda la cocina sefardí? Bueno, los ingredientes, ya os dije que inicialmente, durante el Imperio Romano, se cocinaba con unos 150 ingredientes más o menos. Con la llegada de los árabes y con la llegada por supuesto, de los botánicos y de los agrónomos árabes, se eleva, el número de especies se eleva al menos a 400. ¿Eso qué quiere decir? Empiezan a venir, los árabes, con la llegada de los árabes, se empiezan a mejorar muchísimo la agricultura, lo que se llama la revolución verde. No solo porque suben las cotas, con las norias suben las cotas en los valles, se pueden empezar a cultivar, sino que las especies las mejoran. Entre ellas el olivar. El olivo que tenemos, son muchas variedades las de ahora, pero las que trajeron los árabes las trajeron por la sequía. Es decir, es un olivo originario de Túnez. Y como eso, un montón de ingredientes. Todas las frutales se mejoraron. Los fenicios trajeron, por ejemplo, la cereza, ¿no? O trajeron también, se cree que trajo el olivo. Pero los árabes lo que mejoraron fueron todas las especies. Pero además la adaptaron a todo el territorio. Es decir, no vale lo mismo, no es el mismo peral el de Andalucía que el que pueda haber en Cantabria, ¿no? Es decir, bueno, Cantabria no, porque ahí posiblemente no tuvieran demasiado interés en llegar, pero en Castilla-La Mancha, ¿no? Entonces, al final, todas las especies fueron mejorándolas y eso nos dio un abanico impresionante de ingredientes. Es decir, aunque solo estoy usando ingredientes hasta 1492, pero no importa, tengo un abanico tremendo, se puede cocinar maravillas, que luego se perdieron muchas de ellas, ¿eh? Después de 1492, por unas razones que ahora explicaré, se perdieron. Con lo cual tenemos para cocinar 400 ingredientes. Y especias, porque los judíos hay que insertar, la cocina judía se debe de insertar siempre en la cocina, es lo que yo digo, la cocina melliza de la cocina andalusí. ¿Por qué es melliza? Porque se respetaban, es decir, en esta historia, voy a ir saltando también a la historia porque no podemos entender la cocina sin la historia. Nosotros estamos embelesados escuchándote, así que tú sigue. Pues ya os digo, la historia dice, puedo encontrar, es decir, buscando la bibliografía de dónde apoyarme, contacté, empecé a comprar libros, bibliografía de cocina puramente judía, es decir, sin más. Luego empecé a comprarlo en inglés y entonces todo lo que me viene en inglés era cocina askenazí. Pero yo inicialmente había contactado con un doctor, es decir, un historiador americano, David Gillick, porque él había escrito un gran libro que se llama Secretos y Engaños de la religión cristo-judía. Este libro, que es maravilloso, es un maravilloso libro, de verdad, de investigación. Y este libro de David, yo contacté con David personalmente. Bueno, personalmente, por correo electrónico, él me contestó y cuál mi sorpresa, que habla perfectamente castellano, que David había vivido en Almería 7 años y me dijo que él había investigado sobre los criptojudíos porque se había tenido que venir a España a buscar las actas inquisitoriales. Y ahí me abre un abanico tremendo. Es decir,
todos los libros que yo tenía estaban muy contaminados con los ingredientes del Nuevo Mundo, con patata, con tomate, con pimiento, con culturas diferentes, askenazí y tal. Pero de pronto encontré una gran fuente en las actas inquisitoriales, porque la Inquisición era sistemática a la hora de redactar todos los interrogatorios. Y en esas actas inquisitoriales hay muchísima información de qué es lo que comían los judíos. ¿Qué ocurría con esas actas, no? Las actas estaban, en cierta manera, están presionadas, lógicamente, y todo el mundo quiere librarse, ¿no? La Inquisición era sistemática, pero también, evidentemente, como todos sabemos, presionó muchísimo, es decir, con el tormento, ¿no? Y claro, no te podías fiar enteramente de las recetas. Entonces, ¿qué he ido cogiendo? Es decir, este puzzle que había que unir las recetas criptojudías, las recetas de las actas inquisitoriales, había que unir la sociedad en la que estaban inmersas los judíos sefardíes, que era la sociedad mayoritariamente andalusí, y finalmente había que unirlo con otras recetas que nos estaban llegando del Imperio Otomano, que es la parte final. Si unimos todo eso, empezamos, si nos falta un ingrediente, por ejemplo, encontramos la hada fina, ¿no? La nueva hada fina, donde le meten patata, donde le meten pimiento, hay muchísimas, yo digo, muchísimas recetas contaminadas. Pero si sabemos que en las recetas de Andalucía la patata evidentemente no existía, pero se sustituía por el nabo o se sustituía por la castaña, pues ya tenemos una fuente. Esas fuentes son las fuentes más importantes quizás del libro, y hago mucha mención a ellas porque me tengo que apoyar en esa muleta histórica. Esas muletas son el libro de Ibn una fudala, se llaman los libros de cocina, son fudalas. Esa fudala de Ibn, y un libro muy, muy interesante, que es un manuscrito almohade del siglo XIII. Fijaros, ese manuscrito, los almohades eran los grandes enemigos de los judíos, ¿vale? Los judíos han tenido muchos enemigos a lo largo de la historia. Intentaron convertirlos los visigodos, intentaron convertirlos los musulmanes, todo el mundo ha intentado convertir al pueblo judío. Y los almohades los persiguieron tremendamente, tremendamente. O sea, en el siglo XII hubo unas persecuciones casi tan terribles como las que hicieron los propios cristianos, la famosa que todo el mundo repite de 1391, ¿no? La de Fernán Martínez y esas matanzas que hubo, ¿no? Bueno, pues también hubo almohades. Pero fijaros, en la Fudala, en el libro de los almohades, hacen mucha referencia a las comidas judías. Incluso algunas las titulan, perdí a la judía, pan del sabbat. Fijaros, pan del sabbat, ¿no? Y así fue como fui construyendo ese relato tan necesario para darle seriedad a las recetas, porque quería, de verdad, Marta, cuando contactamos con la red de judería, quería que esto fuera una herramienta, es decir, no es un libro de cocina solo, es una herramienta para los restaurantes, para la narrativa de los chefs. Yo he trabajado mucho tiempo en cocina y los chefs, este libro está hecho también con la visión que las recetas puedan ser llevadas a la realidad. A veces hay recetas muy complejas que una cocina comercial no puede llevar, ¿no? O tiene ingredientes que no tienen sentido, ¿no? Collejas, ¿quién conoce las collejas? Pero he intentado adaptar la receta. Quiero lo que has dicho para decir a todos los restaurantes que se quieran hacer rasgo, que quieran tener un menú judío-español, un menú sefardita, que recibirán este libro gratuitamente para que inspire a sus cocinas. Y podrán tenerlo para que el mayor número de restaurantes posibles dentro de nuestra judería se unan al proyecto, porque tú lo has dicho, la edición es maravillosa, pero es un libro para estar en la cocina, para usarse, para toquetearse y para cocinar. Claro, sí. Sí. Voy a dar un salto para que vean la estructura de cualquier receta, ¿no? Por ejemplo, aquí. Voy a compartirla para que la vean. Por ejemplo, esta es la estructura de la receta que vamos a ver en el libro. Tiene una parte, esta parte de arriba es la parte narrativa, es decir, la que nos introduce la receta con algún elemento o con alguna variación que tenga. En este caso son ochíos de mi tierra, Jaén, y hornazos. Digo ochíos de mi tierra porque podría decir de cualquier tierra, es decir, los ochíos es un dulce de horno que está en toda la península y en todo el Mediterráneo. Bueno, pues esta parte narrativa es fundamental. Esta parte es para googlear, como yo digo. Googlear significa que ya todo el mundo lo hacemos con el móvil, ¿no? Cuando alguna referencia de esta está en cursiva, hornazos gallegos, por ejemplo, ¿no? Hay que googlearlo y buscarlo, porque vamos a encontrar mucha información, pero lo importante es tener un índice que nos va lanzando
a otras fuentes de información, ¿no? Aparte de tener, pues bueno, una búsqueda de todas las recetas y variantes que hay, tanto andalusíes como en el norte, en el sur, en el Levante o en cualquier sitio donde hubo sefardíes, que fue en toda la península. Luego tenemos esta parte que es un código que he creado para ver cuál es la influencia mayor de esta receta. Esta receta, por ejemplo, en rojo es de Sefarad, es decir, es de aquí. Pero a la misma vez también tiene una influencia del norte de África, andalusí. En este caso tiene esas dos referencias. Hay algunas que tienen hasta 5, o sea, las tienen todas las referencias. Las he encontrado en todos sitios. El caso, por ejemplo, le voy a poner ahora después, de la filluela. La filluela se encuentra absolutamente en todo el arco mediterráneo. No sé si sale. Ahora la colgaré. Y bueno, luego lógicamente en la fotografía. Había que apoyarse en fotografía. Un libro de cocina tiene que apoyarse en una buena fotografía. Si no se apoya en una fotografía, me da la impresión, al menos yo que tengo muchos libros de cocina, es que alguien ha cortado y ha pegado y punto, y ni siquiera la ha cocinado. Si tú has fotografiado, esto es una regla número 1 de cuando compre alguien un libro de cocina. La fotografía quiere decir que alguien se ha molestado en cocinarla, sabe si las texturas funcionan, sabe si los rellenos funcionan. Eso es fundamental para cuando compren alguien un libro de cocina. Si no, puede ser que alguien la haya cortado o la ha pegado. Yo a veces simplemente leyendo una receta digo, esto no funciona. Aquí hay algo que no va, o falta un ingrediente o tal. Entonces, eso era fundamental, ¿vale? Si queréis, sigo con la estructura, ¿vale? La estructura del libro es primero esa historia, después la he estructurado en entrantes para que sea útil. Aquí lo tenéis. En entrantes, que sea útil esos mezet. Los mezet son importantísimos en el mundo judío porque los mezet son esos aperitivos del sabbat. El sabbat, los judíos no pueden cocinar. Y como no pueden cocinar, tienen que cocinarlo todo antes el viernes, ¿vale? Y por eso los entrantes son muy importantes. Algunos de ellos, pues bueno, muy típicos, ¿no? La berenjena es la archiconocida. No he intentado que la berenjena no esté demasiado presente, porque ya sabemos todos que si lo cargo, puedo hacer 100 recetas de berenjenas, pero no tendría sentido en un libro de cocina. Entonces lo he hecho lo más variado posible para que sea útil. Con respecto a las bebidas, cada sección tiene una explicación de qué son los entrantes, cómo funcionan en el mundo judío, etcétera, etcétera, ¿vale? Con respecto a las bebidas, que hay menos, pero son muy representativas. La bebida, básicamente, se considera el alcohol, es decir, el vino, no es para los musulmanes, pero sí para los judíos, es un alimento, ¿vale? También para los cristianos es un alimento. Se sabe que en la Edad Media se bebía aproximadamente por persona adulta 2 litros de vino diarios. El vino era una gran fuente también de financiación de la arca municipales, ¿no? del burgo. ¿Por qué? Porque pagaba sisa. Pero claro, qué curioso, el vino se aguaba al 50%, es decir, todo el mundo dice 2 litros de vino, todo el mundo borracho. No, se aguaba y además era un vino de pésima calidad. Pero los judíos con el vino tienen especialmente cuidado. El vino judío paga sus impuestos, etcétera, etcétera, pero los judíos solo beben vino hecho por judíos, no por gentiles. El mercado de los judíos, ellos vendían vino, podían venderlo y podían elaborarlo, pero estaba sujeto a una alta tasa de impuestos, como ahora prácticamente. Si las cosas han cambiado relativamente poco, como veremos. ¿Qué ocurría? Que las mujeres sefardíes, las cocineras, porque hombres cocineros no había. Yo soy guisandón, que es un término cocinero en ladino, ¿no? Un término que solo se utiliza para los cocineros de los barcos, no para los cocineros. El término cocinero no existe. Lo más parecido a cocinero es mamá. Mamá, cocinera, y punto, ya está. O sea, pues las mujeres sefardíes eran muy inteligentes y ¿qué hacían? Como estaba penado hasta con 20 sueldos, con 200 sueldos, el elaborar vino en casa, ellas se buscaron una estrategia. ¿Y qué estrategia se buscaron? Hacían algo que no es vino, porque el vino solo puede salir de la uva, y hacían vino con la granada. Fijaros, hemos empezado hablando de la granada en el inicio del libro, en la portada, y la granada para mí ha sido lo que llaman ahora los pedantes, ¿no? Una serendipia, es decir, una constante creación de productos a raíz de la granada. Yo nunca hubiera pensado la granada de mi huerto
que yo tengo un huerto en Jaén, y las granadas de mi huerto no las cogía nunca. Yo no sabía qué hacer con la granada. A mí no me gustaba porque la fruta era desagradable, no, el hecho de la semilla. Y de pronto he descubierto que con la granada se hace vino, pero también se hace vinagre, pero también se hace anardana. La anardana es la drupa de la granada seca. Os la voy a enseñar. Esto que veis aquí, esto es anardana. Son drupas de granada seca. Y también se hace con la granada, se hace un sirope. El sirope más mágico que he visto yo en el mundo de la cocina. Ya quisieran algunos estrellas Michelin hacer siropes como el que os voy a enseñar. Esto se hace con la granada, lo que vais a ver ahora. Esto no está trucado, es decir, esto no es Photoshop ni es nada, esto es luz natural y una foto, ¿vale? Bueno, pues esta miel se hace con granada, con zumo de granada. Hay que estrujarla de una forma determinada con las manos, hay que hervirla a fuego muy lento. Y hasta yo conseguir esta foto, hasta yo conseguir esta miel, tuvieron que pasar 3 intentos. Y aquí voy a enlazar con el I+D. Es decir, el I+D del libro es cocinarlo y es equivocarse. La primera vez que hice esta miel salió marrón. ¿Por qué? Porque me había pasado la temperatura, había quemado el azúcar. La siguiente vez ya empecé a tener cuidado hasta la tercera vez y después hacer la fotografía. ¿Qué os estoy diciendo con esto? Todo el libro al menos se ha cocinado 3 veces. Una para cuadrar la receta y para equivocarme. Otra para cuadrar los elementos, los sabores. Y la final para que sea esto que veis en el libro. Todo lo que veis lo cocino y lo come mi familia, que son los críticos más despiadados que hay. O sea, los críticos gastronómicos de mi casa son tremendos. ¿Qué les haces tú en casa? ¿Cuál es tu receta favorita? Pues, no, mira, esta que voy a compartir es una de las preferidas de la familia. Tengo que hacerla cada 2 por 3. Esto es una jalá. La jalá del sabbat, el pan del sabbat. Pero fijaros, tiene mucha storytelling esta fotografía. La jalá, que es un pan del sabbat, no tenemos constancia que en Sefarad se hiciera. Esto es muy curioso. Todo el mundo piensa el pan del sabbat, trenzado, es un pan, pero en las actas inquisitoriales, me decía David Gillies, que en las actas inquisitoriales, si yo había encontrado alguna referencia a la jalá, solo hay una en la que se hace referencia a un pan retorcido, que no trenzado. Entonces, él me decía, si tienes alguna constancia, saldremos de una duda dentro de este mundillo de la investigación de la gastronomía, saldremos de una duda. Y entonces yo sí encontré una cosa con respecto a la jalá y que me parece interesante decir. La jalá judía, aunque no tengamos constancia en los edictos de gracia, en los interrogatorios de la Inquisición, pero sí tenemos un vestigio importante en el norte de Portugal, el pan de Pascua, y en unas panaderías que yo he hablado personalmente con ellos en Porriño y en Belmonte. Ellos hacen, en Porriño y en Belmonte, se hace esta jalá exactamente igual. La jalá enriquecida con huevos, enriquecida con miel, es una jalá casi dulce, y como curiosidad, ellos la llaman el pan coletas, el pan enfilada. Y es un regalo que hacen los padrinos a los ahijados en Pascua. No ha llegado hasta el día de hoy, pero nadie había identificado algo como judío y tiene el aspecto judío y los ingredientes judíos. Después empecé a investigar y encontré que ese pan existe en Hungría, existe en otros sitios, que no es un pan solo askenazí, sino un pan que podríamos decir de toda la cultura hebrea. ¿Qué quiero decir con esto? En la misma explicación que tiene esa receta, digo el sí y el no. Es decir, lo dejo abierto. Son hipótesis que hay que cerrar con el tiempo. Y no puedo asegurar que se hiciese en pan del sabbat, pero sí puedo asegurar que ese pan al día de hoy no está contaminado con ninguna cultura, porque yo hablé con los panaderos y me dijeron que se hacía de siglos. Este pan se hace aquí en este pueblo durante siglos. Y en Portugal exactamente igual. Entonces, son de esas cosas que la investigación pues, te va llevando, ¿no? Y ese para mí, Marta, es la receta que más le gusta en cuanto a panes a mi familia. Luego hay otras muchas, pero bueno, hemos insistido en que es un libro que queremos que la gente tenga, que la gente cocine. Y yo creo que es la hora de comentar que tenemos un blog también, que este libro no se queda solo en el libro, sino que vas a dirigir un blog para que la gente suba los platos que cocine, las dudas,
historias y podamos seguir recuperando las recetas sefardíes. Sí, bueno, hemos traducido el libro a un blog, será Sabores de Séfara en digital, y ahí cocinaré todas las semanas, cocinaré recetas y intentaré acercarme, intentar buscar la raíz de esas recetas en cada una de las 22 ciudades de la red de juderías. Hemos empezado muy a fondo hablando del libro, y sí se me ha olvidado una cosa que no quiero dejar pasar, Marta. Yo conocí a los primeros, la génesis de la red de juderías por una persona de Jaén, que es Rafa Cámara, y Rafa, por aquel entonces predicaba en el verdadero desierto, es decir, la gente no sabía nada de las juderías, no sabía nada de los judíos, un sefardí, no sabían lo que era. Yo conozco a Rafa 22 años y lo vengo oyendo. Y después me he ido encontrando a otros Rafa Cámara en cada una de las ciudades, o sea, ese Sebastián de la Obra de Córdoba, que podemos decir de él, ¿no? Que ha hecho una macroinversión para poner como dicen los políticos ahora, para poner en valor el patrimonio judío. Entonces, en todas las ciudades de la red de judería hay gente preocupándose porque la huella ausentemente presente de los judíos salga a la luz. Y esto me lleva a una reflexión en todo esto de la huella ausentemente presente, me lleva a la reflexión de cuántas cosas ausentemente presentes en las culturas, tanto andalusí como sefardí, ¿Hay algún amigo que dice que tu alma es judía? Aprovecho para decir que el que le quiera preguntar algo a Javier, yo tengo un ojo en lo que nos está contando y otro aquí en los comentarios de Facebook por si te tengo que trasladar alguna pregunta. Que tu alma es judía, no sé cuánto has investigado de eso. Pero no solo yo, sino muchos españoles. Mira, fijaros si está oculto la huella sefardí, la huella judía en los españoles. Fernando II de Aragón, que todo el mundo conoce como el católico, indiscutible, su abuela, Jonati Paloma, era judía. O sea, no era conversa, era judía directa, imaginaros. Empezando por ahí, por el propio rey que luego expulsó a los judíos, empezando por ahí podemos seguir. Cervantes, Miguel de Cervantes, que tantas veces se ha leído el Quijote, pero no se ha visto con ese seco hebreo. Miguel de Cervantes, sus antecedentes son de judíos conversos. Su padre era cirujano, judío converso. Él estudió en Alcalá de Henares con los mejores maestros hebreos. El Quijote se puede leer. Mira, yo cuando era estudiante era relativamente malo estudiante, ¿no? Y había un profesor en mi instituto que me despreciaba, como a tantos estudiantes pésimos nos despreciaba, ¿no? Aquel hombre había escrito libros sobre el Quijote y era un gran erudito. Qué lástima que aquel hombre no se diese cuenta que en el Quijote hay oculto un gran código hebreo, pero constante. El propio Quijote, leído significa la verdad en hebreo. Empezando por el propio nombre, empezando por el narrador del Quijote, Sidney Ahmed Berenjen, es decir, el señor Berenjena, empezando por ahí y muchas otras cosas del Quijote. Hay una investigadora que vivió aquí en Mojácar, donde David Gillies, y consignó su vida a buscar ese código que es Dominique Hubier, murió hace poco, yo no la pude conocer, y saca eso. Todos esos personajes, Santa Teresa de Jesús, que son los Sánchez de Cepeda, que eran judíos de Toledo, tuvieron que salir, los hijos de los Sánchez de Cepeda, herederos judíos, tuvieron que salir de Toledo a prisa y corriendo porque su padre no quería ser un Cristo judío y era abiertamente, decía que seguía practicando la religión hebrea. Sus hijos tuvieron que salir y se fueron a Ávila, y ahí nació Teresa. Teresa Sánchez de Cepeda es Santa Teresa de Jesús. Su colaborador en la creación de los carmelitas es San Juan de la Cruz, un judío converso, de familia judía conversa. Y así podríamos seguir y seguir y seguir. Está salpicada la historia de España, pero hasta hace muy poco, esto que estoy diciendo de Santa Teresa de Jesús de Cervantes, ha estado oculto hasta hace 25 o 30 años. Es decir, nadie sabía esto, porque se habían falsificado los documentos, había que bucear. Por eso la investigación sistemática es tan importante cuando yo esa responsabilidad os puedo prometer que la he tenido. Es decir, hay un investigador, fijaros lo que voy a contar. Contacté un día, encontré una receta que yo no entendía. Y yo no la entendía, es decir, la mayoría de las palabras no sabía lo que significaban. Aquello no era hebreo, yo no sabía lo que era. Y estaba escrito en algo que se llamaba jaquetía. ¿Y esto qué es? Entonces me pongo a investigar y la jaquetía es una etnovariedad lingüística
yo subo a comer ese día a casa y le digo a mi mujer, mira, encuentro una cosa que esto no, yo no sé lo que es. A los 3 días ya estaba hablando con el experto mundial que había, de los 3 expertos que hay en el mundo, uno de ellos, que es David Benamou, estaba hablando con él ya en videoconferencia y él me explicó lo que era la jaquetía porque había hecho una gran tesis doctoral. ¿Eso que me llevó? Encontrar una etnovariedad lingüística de los judíos más antiguos que hay en el Reino de España, no en la península porque están en Melilla localizados, es una comunidad judía, posiblemente fueran magrebín, es decir, en las facciones judías fueran magrebines, pero que acogieron a muchos sefardíes después de 1492. Y ahí encontramos no solo una variedad lingüística, sino encontramos una comunidad totalmente inmersa en la vida social entre musulmanes, cristianos y judíos. Y eso me parece interesantísimo. Ahí, el hablar de la jaquetía como un vehículo lingüístico, pero a la misma vez cultural, que ha unido a la comunidad de Melilla, me parece fantástico. Y ahí encontré una receta, hilo con esto, porque David Benamou me pasó algunas recetas que tenía su madre. Y después contacté con una bloguera, con Raquel, que tiene un gran blog de cocina judía, y ella me pasó esta receta. Esta receta tan preciosa como veis, que es una maravilla, estas son las tortas cribadas. Estas son las tortas que se hacían, esto es harina, agua y sal. Y ahora tengo que explicar una cosa de la sal muy interesante. Harina, agua y sal. Y con eso se hacían estas tortas. Se hacen para festejar la circuncisión cuando nace un niño, a los 7 días, pues la circuncisión. Y se hacen estas tortas. Era un pan que estaba totalmente perdido. No sabíamos de él en la península. Y fijaros, qué maravilla. Lo hice en un taller con... Parece difícil hacer, no es difícil. Lo hice en un taller con unos alumnos y fue una sensación. O sea, la sensación de crear con tus manos, con harina, sal y agua, con crear eso, era magnífico. Javier, hablando de la influencia geográfica, y porque queremos que se sumen muchos restaurantes de las diferentes ciudades de la red, ¿realmente se puede distinguir bien? ¿Se pueden hacer menús muy diferentes en las ciudades del norte de España? Porque tú estarás muy influenciada por tu área geográfica, pero has tenido que investigar mucho para ver si había recetas muy gallegas o leonesas o del norte de España. Sí, bueno, he tenido que ahondar en los recetarios tradicionales. Es decir, yo he bebido de varias fuentes, de la bibliográfica, de las criptojudías y, por supuesto, de la cocina tradicional española, porque es fundamental. Es decir, y todas las recetas han ido variando. Luego hay unas recetas muy interesantes de las recetas conventuales, de las órdenes religiosas. Y ahí podíamos englobar casi toda la pastelería, toda la dulcería que se llama. Tuvo su reducto ahí, y no es casual que tuviera su reducto ahí, porque la mayoría de los sefardíes que se tuvieron que convertir, sus hijas las mandaron a los conventos, lo mismo que las mandaron a las órdenes religiosas para limpiar un poco el apellido, ¿no? Entonces eso quedó ahí. Pero absolutamente todas, es decir, desde los zarajos, por ejemplo, que son los intestinos liados en un sarmiento, ¿no? Digamos, la rama de la vid. Fritos de Aragón, los encuentro, esa misma receta, digo que es sefardí, claro que sí, porque la encuentro en Georgia también. O sea, por ejemplo, os voy a contar la génesis de una receta, por ejemplo, las filluelas, ¿no? Las filluelas sabemos que son, por Ana Bensadón, la magnífica cocinera sefardí, sabemos que son sefardíes, que se cocinaban en el norte de África, en Marruecos, en Túnez, pero no teníamos una constancia directa de si se cocinaban aquí en España, ¿no? Porque no han quedado libros de cocina originales sefardí, no han quedado. Eso era tradición oral, cómo se transmitía la cocina. Sin embargo, tenemos orelletas, que son muy parecidas a las filluelas. Tenemos sansanticos, que son hojuelas en aragonés. Y de pronto empieza a encontrar las mismas filluelas, fijaros, la empieza a encontrar en Marsella, en Italia, la sigo hasta los Balcanes, en la isla, en Rodas, en Azerbaiyán, en Georgia. Las burbusellas georgianas son exactamente iguales que las filluelas. Entonces, después bajo por Siria, llego hasta Egipto, hasta Túnez, y todas
es la misma receta, filluela, se llama de forma diferente, pero es la misma forma que ya sabéis, que ahora pondré una foto, que es la tradicional redonda, ¿no? Y frita. Es un dulce, lo que llaman frutas de sartén. Así que, La contestando a verdad tu que pregunta... las fotos son impresionantes, lo está todo el mundo diciendo en el Facebook, pero creo que es un libro que invita a cocinar, que es lo que pretendíamos, ¿no? Porque las tradiciones se recuperan en los libros, pero se recuperan en los fogones y ahí vamos a buscar cocinillas que nos suban sus experiencias al blog y Claro, que compartan tus recetas. ¿Qué sí, más nos cuentas? ¿Qué anécdotas nos puedes sí. contar? ¿Te has bloqueado en algún momento? ¿Hay algún ingrediente que no te guste? Bueno, sí, espera, te voy a contar eso, sí, te voy a contar el bloqueo. Me dijo un escritor una vez, me dice, ¿cuándo ha entrado en crisis escribiendo el libro? Digo, pues, ¿cómo lo sabes? Dice, sí, en crisis o en depresión, digo, en crisis depresiva casi. En la receta 25. Porque claro, las recetas no pueden ir lineales, es decir, un día cocina porque son productos de temporada, siempre busco que sea la temporada para conseguir el producto que yo quiero, ¿no? Entonces, y para no cometer las atrocidades que muchas veces se ven, es decir, tú no puedes cocinar un producto que es de septiembre con un producto de enero, tú no puedes juntar esos productos, eso es un error, una anacronía gastronómicamente hablando, con lo cual eso también me induce, cuando ves una receta, te das cuenta que esa receta no es auténtica. Eso es lo que yo llamo una arguiñonada. Arguiñano, que lo quiero un montón y le mando desde aquí un abrazo. Yo aprendí a cocinar con arguiñano en la televisión y os puedo decir que hay mucha arguiñanada, es decir, hay que buscar la génesis de la receta y hay mucha gente que mete cosas que no son. La receta hay que respetarla, hay que tener... Luego se pueden evolucionar, lo que llaman los chefs, que ahora ya en este país ya no hay nada más que chefs, ya no hay cocineros, parece ser. Pues los chefs hablan de la génesis de la receta, de hacer recetas de autor, ¿no? Pues tú haz todas las recetas de autor, pero luego no las machaques con la receta tradicional. O sea, tú básate en lo que quieras. En Madrid Fusión, este año, había mucho storytelling, había mucho cocinero, muchos chefs internacionales hablando de su abuelita, de su tribu, o sea, de su tribu, de su pueblo, de tal, y ese storytelling es muy interesante. Y luego, en base a eso, ellos cogían y hacían una creación. Y eso es lo que hay que hacer, crear, pero siempre en base, o si lo haces, que digas por lo menos de dónde viene la receta. Fíjate, te voy a contar una cosa en esa crisis que te he dicho. En la receta 25 yo llegué a la crisis. Yo dije, estoy haciendo un Bueno, la libro... receta 25. Sí, no en la número 20. Porque digo, esta la sé No. hacer hasta yo, que no entraba en una cocina nunca. Berenjenas con melaza. Yo voy a entrar a las cocinas de tu mano. Ahí. Berenjenas con melaza yo me veo capaz de hacerlas. Sí, sí, esa es No, esta fácil, está, ¿no? esa es un homenaje a Córdoba. Pero fíjate, arriba hay variantes ya que empiezan a complicarse. En base a esas recetas se pueden hacer muchas más. Yo cuando entré, digo a la 25, cuando llevaba 25 hechas, ¿no? De fotografía y tal. Vale. Yo me di cuenta que el nivel del libro era un nivel, el nivel de la complejidad gastronómicamente hablando era bajo. Yo dije, no sé, como tú acabas de decir, ¿no? Si esto lo puede hacer cualquiera, esto... Pero, y yo recuerdo aquel día agobiado, yo dije, yo no sé si esto va a ser útil, ¿no? Yo tengo que darle una vuelta a esto, porque además venía de Madrid Fusión, venía como muy influenciado con las grandes recetas, y yo dije, esto le voy, pero claro, perdí el espíritu que yo no quería perder del libro. Y me acuerdo que me fui a una aldea, en Almería hay una aldea muy perdida que se llama Puerto Carrero, que está abandonada desde los años 20, ¿vale? Allí no vive nadie. En aquella aldea que me encontré yo a hacer fotografía, es una aldea de piedra, no hay nada. Las casas están intactas, pero son todas de piedra. Allí no hay uralitas, ni hay tejas, ni hay nada. Es todo lo que da la naturaleza. Y me cayó una tormenta tremenda y me tuve que meter en una casa de aquella. Y ahí fue cuando me di cuenta de que en la Edad Media no se cocinaba, no se puede acercar nada, ni en los sabores, ni en nada absolutamente, porque en la Edad Media había un ingrediente que hoy pues no tenemos, que es la penuria absoluta de no tener nada. Es decir, en aquel paraje, allí no había nada, allí había 4 espárragos, 2 cabras y una huertecica de 10 metros cuadrados. Entonces, tú ves aquella aldea y dices, entonces yo me subí depresivo diciendo, estoy haciendo un libro demasiado simple. Y cuando me bajé dije, me parece que estoy haciendo un libro demasiado complejo. O sea, que cambió todo. Sí es cierto que después, pues claro, he ido enriqueciendo el libro con muchas cosas
que en el camino de la investigación, ha sido un año y medio, ¿eh? Un año y medio, hoy lo he calculado que no lo tenía muy claro, un año y medio en hacer hay 150 recetas en el libro. Yo quería decir que ¿cuántas más o menos había? Sí, hay fotografiadas y con ingredientes hechos por mí y testadas, hay 73. Y luego hay, al menos cada receta incluye otras 2 recetas, una o 2, con variantes basadas no solo en la cocina sefardí, sino andalusí, para que se vea cuál es la analogía y cuáles son las diferencias culturales. Con respecto a cristianos, solo en los dulces, en la dulcería, es donde hay una traslación más clara de lo que nos ha llegado casi sin contaminación. Las órdenes religiosas guardan celosamente sus recetas y eso ha hecho que, lógicamente, las recetas hayan cambiado muy poco. Esas monjitas, que eran, al fin y al cabo, eran mujeres que habían sido sefardíes y de tradición sefardí, se llevaron sus dulces sefardíes a los conventos. Y hoy día nos llegan los pestiños, o nos llegan las aceitonas de Zaragoza, o nos llegan los hornazos famosos, nos llegan no quería entrar en polémica con el mazapán, pero nos llega el mazapán, que tiene una base, evidentemente, no solo andalusí, sino también sefardí. O sea, que nos va llegando toda esa dulcería. Pero lo más bonito que he encontrado, Marta, es esto que os voy a enseñar. He encontrado esta maravilla. Esto se llama flaón. Gracias a una amiga, que ahora es amiga, que yo por aquel entonces no la conocía. Ella tiene un magnífico blog, se llama Rosa Rocker, y un blog en Menorca. Ella me mandó, porque ella hacía este tipo de flaón. Son una especie, esto se le llama, para los sefardíes no son empanadillas, se llaman tapadas, ¿vale? Pero estas son tapadas que están abiertas, es decir, son tapadas diferentes. Esta apertura que veis aquí se hace con esto que es un troquel, ¿vale? Ese troquel, que lo voy a enseñar para que lo veáis, ese troquel, aquí se ve, es un troquel que ella me mandó, ahora. Más en tu pecho, Javier, más aquí, ahí lo vemos. Ahí, ¿vale? Ese troquel sirve para hacer ese dulce. Ese troquel, el símbolo que hay en el troquel es una rosa, es una flor galana, que es un símbolo cabalístico, porque la cábala también entra, lógicamente. La cábala, una de los grandes pensadores de la cábala es de Zaragoza, Campantón, es un gran cabalista que luego se tiene que exiliar, lógicamente, de Sefarad, se tiene que ir, pero es uno de los grandes cabalistas. Bueno, pues la flor galana es un símbolo cabalista. Y entonces, buscando los chuetas son, en la isla de las Baleares, existe una de las grandes injusticias de la historia. Los chuetas son cristojudíos, es decir, son judíos que se tuvieron que convertir a la fuerza en cristianos. Pero además no solo se tuvieron que convertir, sino que no podían salir de la isla. Como curiosidad, los 15 apellidos más condenados, que eran perseguidos constantemente a lo largo de la historia, esos apellidos, los 15 apellidos, hoy día representan nada más y nada menos que 25.000 personas en la isla. Es decir, esos chuetas que no pudieron abandonar la isla, hoy han condicionado la vida social y la gastronomía. Y ahí he encontrado los flaón. Pero he encontrado algo más bonito todavía que los flaón. Si estos son bonitos, son esto que voy a enseñaros ahora. Que es esto que vais a ver, que es la pieza que me faltaba en las jalás. Esto es lo que llaman en Menorca una coca bamba, muy parecida, casi idéntica a la ensaimada. El asunto de la ensaimada es que se hace con manteca de cerdo y, lógicamente, por los sefardíes intentaban no utilizarlo. Pero estos le llaman ellos coca bamba. La coca bamba no deja de ser la misma masa que una jalá agulá. La jalá agulá es una jalá circular que se toma en Rosa Saná. Se toma este dulce que hemos visto. Es un pan dulce. Pero además, voy más allá. La rosca, la coca, la jalá que se utiliza para festejar
el baño de una mujer que se va a casar, de una chica que se va a casar, a su amiga, es ese mismo dulce relleno, lo que llaman la jalá reinada, la jalá rellenada, que se rellenaba de cabello de ángel. Y alguien me dirá, de cabello de ángel no se puede rellenar, porque el cabello de ángel vino de la calabaza vino de Perú. Sí, pero aquí se utilizaba exactamente la receta del cabello de ángel, lo mismo, pero con una calabaza que era la calabaza vinatera. Era una calabaza, pues la que llamamos en los supermercados y ahora muchos llaman de cacahuete, que es por la forma que tiene, pero es una calabaza de todo. Y eso era la jalá reinada que se llevaba al baño el día que festejaban a esa chica que se iba a casar. Y así he ido encontrando cada día que buscaba, cada día que hablaba con un blog, que hablaba con un investigador, con una mujer dentro de los foros judíos, que saludo de aquí, habrá mucha gente viéndolo, son maravillosas. Es decir, yo cuando tengo una duda lo pongo en los foros y de pronto empieza gente de Venezuela, gente que no habla castellano y que lo traduce por el Google y que me entero de la mitad desde Georgia. Es decir, encuentro la respuesta a cosas que hoy día la tecnología nos da esa grandeza, ¿no? Poner un asunto y que de pronto los sefardí de Venezuela te respondan y encima te responda un turco y te responda un askenazí diciendo, pues la variante en Bruselas es esta. Con lo cual voy uniendo, como piezas de un gran puzzle, voy uniendo día a día y disfrutándolo, porque esto se trata no solo de cocinar, sino de disfrutar. Tenemos dos preguntas. Okay. Pregunta Emilia, que ahora que está tan presente el concepto de alimentos kilómetro cero, si es muy difícil encontrar los ingredientes de las recetas o si por el contrario se pueden fácilmente adquirir en lo que sabemos que es geográficamente cercano. Y luego alguien ha preguntado que no te olvides de hablar de la sal que has mencionado al principio. Ah, sí, sí, vale, voy a contar, cuento lo de la sal y ahora os digo lo de los ingredientes. Bueno, todo el que ha cocinado sabrá que hay muchas recetas que cuando tú estás cocinando un pastel, un no sé qué tal, y le pones una pizquita de sal. Y la mayoría de gente ni se la pone, y eso sale igual. Es decir, esa pizquita de sal en la receta ha sido para mí un banderín. En el momento que una receta de pastelería, de panadería, sobre todo que venga asociada con harina, de pronto dice una pizquita de sal, empieza en mi cerebro, se enciende el piloto, se enciende la bombilla diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Esta pizquita de sal para qué vale? Yo estudié hostelería y en la hostelería tradicional se dice, sí, se pone una pizquita de sal porque eso incentiva la salivación, porque eso dentro de las papilas gustativas, la sal contrarresta el azúcar. Eso es un rollo, eso es un rollo. Eso no es cierto. Es decir, una pizquita de sal en una masa no varía absolutamente nada. En un pan sí, pero una pizquita de sal en un pan tampoco hace nada. El pan sí, es verdad que si no le pones sal, hornea menos, se queda más blanquecino, ¿vale? Eso sí. Pero una pizquita no modifica la receta. ¿Por qué se pone esa pizquita de sal? Es uno de esos preceptos judíos que hay que remontarse al templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén, bueno, la historia es muy larga, pero básicamente cuando Dios creó las aguas, unas las mandó al cielo y otras las mandó al mar. Pero las aguas del mar estaban celosas de las del cielo que estaban cerca de Dios. Entonces las aguas del mar, lo que cuenta la historia judía, ¿no? Las aguas del mar le dijeron a Dios que ellos querían subir al cielo. Entonces Dios le concedió ese beneficio y dice, pues no os preocupéis, aguas del mar. Cuando hornee el hombre, pondrá un poco de sal y en esa sal que está extraída del agua subirá hacia el cielo, en ese intercambio de aguas, ¿no? Bueno, eso en la pastelería es una constante, es decir, esa pizquita de sal es como la jalá, jalá es trozo. Cuando se hace una jalá, se coge un trozo y se echa al fuego, ¿no? Pues la sal que se derrama en cualquier ofrenda en el templo, se derramaba cualquier ofrenda en el templo, la sal es fundamental para el pueblo judío. Encima de una mesa sefardí, lo primero que ponen es la sal. En el Pesaj, los alimentos de la noche del Seder de Pesaj se mojan en sal, porque la sal también recuerda no solo este hecho, sino también recuerda las lágrimas, el agua salada, las lágrimas del pueblo judío. Una vez más, simbología constante en todo lo que come el pueblo judío. El pueblo judío, la mesa para el pueblo judío en general, la mesa es la traslación del altar al ámbito doméstico. Por eso cuando se reza
O sea, cuando se pone en vianda encima de una mesa, se festeja, se reza a Dios, se da gracia de que estén todos los familiares allí juntos. Es una constante, tanto al principio como al final, o sea, con un ritual constante, porque hay que agradecer, ¿no? Entonces, esa simbología no se lleva solo a los rezos, sino también a lo que se elabora. Con respecto a la otra pregunta, si se puede cocinar con los ingredientes, por supuesto que sí. ¿Por qué? Si hay alguna receta, yo doy las variantes, pero si por ejemplo alguna receta tuviera que llevar colleja, la olla podrida famosa de castellana, olla poderida o de poder, que es la adafina judía, se hacía, se hacía con muchas cosas, pero se le ponía colleja. Y las collejas, por ejemplo, no las podemos encontrar si no son silvestres. Yo, en este año y medio, que no he estado solo investigando esto, sino estuve con una cocinera, con Yolanda García, una amiga y cocinera, investigando sobre mala hierba. Y entonces fui cogiendo a lo largo de este año algunos proyectos que eran, digamos, complementaban a este proyecto raíz para ir alimentándolo. Y ahí encontré muchas hierbas que son silvestres, pues la rúcula o la ruda o los espárragos perdidos, lo que llaman espárragos de piedra, que son espárragos negros pequeños. Esos sabores son los que le dan una receta autenticidad para lo que yo necesitaba. Yo la he traducido en el libro, no lo he tocado, es decir, no he falseado, pero sí que es verdad que doy alternativas para que sean pues, más fáciles de poder cocinar, ¿no? O sea que eso sí lo he tenido muy en cuenta. Javier, llevamos casi una hora hablando, que se nos ha pasado muy rápido. A la gente le habíamos prometido no quitarle mucho más de una hora, pero yo sí que quería comentar dos cosas. Sí. La primera es darle las gracias a una persona que admiramos los dos, que es Luis Bassat, que ha accedido a firmar pues una carta de presentación del libro que es personalísima, que habla de las recetas sefardíes de su familia y que además hace una mención histórica a la expulsión de 1492, porque es un poco donde comienza todo el mundo sefardí de la diáspora y donde empieza a tener sentido el concepto de sefarad. ¿Y qué nos puedes contar? Que yo creo que coincidimos un día hablando de él. Yo tengo la suerte de haber podido viajar con Luis, de haber presentado para la red de juderías su libro El regreso de los Bassat, donde él hace un recorrido en busca de sus raíces judías. Y bueno, yo lo considero un buen amigo, pero es que además le admiramos los dos muchísimo y creo que es una de las grandes sorpresas que también tiene este libro, sí, que muestra también el apoyo que, bueno, pues que todos los que formamos esta familia sefardí, pues tenemos a este proyecto, ¿no? Vamos, yo lo digo, en este pastel, para mí el libro, que lo tienes tú delante ahí, ¿qué te he preguntado lo primero? Estoy tocando que no puedo dejar de... ¿A qué huele? Te he dicho, ¿a qué huele el libro, no? Porque, no creo que huele a aceite de oliva, pero es por tu inspiración. Bueno, pues cuando tú me dijiste que Luis había accedido a hacer el prólogo, era como la guinda de un pastel. Te lo digo de verdad, Marta, esto no es marketing ni es nada. Es una satisfacción para mí que Costó Luis poco, haya... ¿eh? Costó muy poquito porque es facilón. Todos vimos en este libro pues la esencia de lo que queremos que represente un libro que destaque no solo la receta, sino toda la historia que está detrás. Pues yo a Luis, ya te digo, lo aprecio porque había estudiado. Yo estudié marketing político y dentro de la sección de marketing político, él es el paradigma de la publicidad desde el punto de vista de Barcelona, de Barcelona 1992, de cómo una ciudad hay que proyectarla al mundo, ¿no? Y cómo él supo no solo hacer eso, sino además que la gente se lo creyese, es decir, con una fundamental participación de la ciudad y de toda la comunidad catalana, ¿no? Entonces, eso para mí, que lo tengo, créetelo, cuando yo empiezo los proyectos, lo primero, tengo todos sus libros, menos ese último, que no lo tengo, pero todos sus libros, y cuando empiezo tengo algunas páginas señaladas, lo tengo súper trillado. El día que lo conozca me lo tiene que firmar y se dará cuenta. Yo antes de empezar un proyecto me releo esas páginas porque son fundamentales para iniciar, para no perder la esencia de lo que tiene que ser un proyecto. Y las tengo, de verdad, señaladas porque siempre cualquier proyecto que inicie, empresarial, lo que sea, las leo. Y ya te digo, cuando me diste esa noticia, bueno, magnífico. De hecho, tengo una sorpresa para él porque he introducido en la receta de berenjena de Estrella Taramato, que es una mujer de las coplas sefardíes de berenjena, he introducido la variante que él dice,
que es la variante de su familia, de la familia Basal, que es simplemente berenjena asada, escalivada, con un poquito de aceite de oliva y sal. Y os puedo decir que eso es el precursor sin ajo ni nada, es el precursor del baba ganús. Es decir, muchas de estas recetas a la gente le va a sonar. El baba ganús es una receta que hoy día está muy de moda, o el falafel, o el hummus, o el ajo blanco. Todas esas recetas tienen una base judía, todas, pero además está documentada. No es que lo diga yo porque quiero, sino porque está documentada. Así que... Javier, muchísimas gracias. Hemos disfrutado muchísimo con todo tu conocimiento y como queremos seguir disfrutando de ti y en la red de juderías no hacemos proyectos sin alma, vamos a contar contigo y con un blog especialísimo de sabores de Sefarad que muy pronto estará accesible en la web de redjuderías.org. En esa web tenemos los diarios de viaje con las experiencias de los periodistas recorriendo juderías. Tenemos las guías turísticas de la red de juderías de Alejandra Bulafia, que nos presentó el jueves pasado, y tendremos muy pronto este libro maravilloso. También os informaremos de la llegada del blog y nada más. Gracias a todos por compartir esta tarde del jueves con nosotros. Gracias. Javier, yo también lo quiero firmado. Claro, claro. Ese libro, yo ya lo he dicho, solo lo firmaré cuando lo vea manchado de aceite y cuando vea que está trabajado. Si no, no lo firmo. Así que pues hay se que lo dejaré un verano a mi madre, se lo dejo un verano a mi madre y luego me lo firmas. No, tienes que confesarme que ya seguro que ha hecho alguna receta, seguro. Me animaré seguro. Un Gracias abrazo a todos. todos. Muchísimas gracias. Gracias.